Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. Esta noche nos adentraremos en algunas de las historias más terroríficas del internet. De la mano de Reddit, claramente. La plataforma conocida por incluir y contener miles de temas y subtemas con miles y miles de usuarios que se caracterizan por, y agreguemos unas comillas gigantes, ser usuarios anónimos, es decir, personas que no se pueden reconocer en la vida real. Esta noche vamos a ver cómo algunas de esas historias que todos creíamos que realmente no estaban pasando, que eran un ejercicio creativo, o incluso que estaban escritas por inteligencia artificial, realmente pasaron. En muchas voy a incluir diferentes artículos de periódico que nos van a dar un poco más de información sobre lo que pasó realmente. El podcast siempre ha incluido una sección de contenido sensible en la descripción del capítulo, en la última parte. En este capítulo en específico les recomiendo leerlo, ya que la última historia la dejé de último por la misma razón. Es un poco fuerte, puede ser fuerte para alguna parte de la audiencia, además de ser absurdamente triste. Las primeras 3 historias que vamos a leer vienen del subreddit Let's Not Meet o No Nos Encontremos, que se caracteriza por tener historias de encuentros con personas que no queremos volver a encontrar nunca más en la vida. Esto puede ser desde asaltos, encontrarse a excompañeros, hasta encuentros con lo macabro, con lo terrorífico, con asesinos, con violadores, con personas mentalmente inestables, etc. Dicho esto, empecemos con la primera historia de la noche. Esta historia fue publicada originalmente por el usuario de Reddit-baby-blue y es como sigue a continuación. Descubrí que mi vecino solía mirarme mientras me duchaba cuando era niña. Ahora tengo 22 años. Teníamos un vecino que tenía entre 60 y 70. Murió hace unos años. Cuando aún vivía, nos causaba muchos problemas. Nos rayaba el coche, envenenaba nuestros manzanos y el césped. Hizo explotar un petardo cerca de mí cuando tenía 4 años y me dejó temporalmente sorda de un oído, entre muchas otras cosas. Su hijo era juez en nuestra ciudad, por lo que prácticamente todo lo que llevábamos a los tribunales se resolvía en nuestra contra. Recuerdo que mi padre nos llamaba a menudo desde el trabajo para decirnos que no estuviéramos solos en la casa y que teníamos que quedarnos en casa de la abuela. Cuando era niña, creo que alrededor de los 6 o 7 años, solía tener pesadillas en las que veía una cara fuera de la ventana del baño. La ventana está encima de la bañera. Está lo suficientemente alta como para que nadie pueda ver el interior a menos que se suba al tejado de nuestro cobertizo, que está debajo de la ventana del baño, en nuestro jardín. Casualmente, el cobertizo está justo al lado de una valla que separa nuestro jardín del vecino. Todavía recuerdo esos sueños. Recuerdo que los tenía prácticamente cada 2 noches. Nunca se lo conté a mis padres cuando era pequeña porque nunca hablábamos de nada, así que no compartía nada de lo que me pasaba. Bueno, crecí pensando que solo eran sueños y nada más. Se los mencioné a mi terapeuta el año pasado porque estábamos hablando de algunos problemas personales y sentí que esto estaba relacionado de alguna manera. Cuando llegué a casa, mi madre me preguntó de qué había hablado con mi terapeuta, así que finalmente le conté que solía tener esos sueños. Nunca pensé que fueran reales, pero ella me dijo que, en realidad, le había contado que había visto a nuestro vecino en el tejado de nuestro cobertizo. No recuerdo haberle dicho eso, pero ella dijo que lo mencioné varias veces e incluso mis amigos le dijeron que lo vieron allí cuando vinieron a nuestra casa y que les dio mucho miedo. Al parecer, nunca mencioné que me observaba mientras me duchaba, pero después de que ella me lo dijera, todo cobró sentido y fue como si de repente lo recordara. Creo que era él, tendría sentido. Y el hecho de que sucediera todavía me da mucho miedo. Hubo otro incidente que me asustó. Ocurrió cuando tenía unos 9 o 10 años. Fui al balcón por la noche, la puerta del balcón estaba en mi habitación y solía ir allí a llamar a mi gato para que volviera a casa por la noche. Pero esta vez, vi a una persona de pie en medio de nuestro jardín. Ya era de noche y no podía distinguir quién era. Esperé un poco para ver qué hacía esa persona, pero no lo vi moverse.
Era como si estuviera ahí de pie, mirando fijamente al frente. Lo llamé ¿papá? Porque obviamente esperaba que fuera él, aunque me pareció extraño. Pero la persona me miró, y aunque estaba oscuro, me di cuenta de que era otra persona. Creo que en parte fue porque mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y podía distinguir mejor la silueta de la persona. Fui a decírselo a mi padre, que estaba abajo, pero cuando miró, no había nadie allí. Cuando volví arriba a mi habitación y salí de nuevo al balcón, vi que la puerta trasera de mi vecino se cerraba justo cuando miré hacia allí. No recuerdo si fue el día siguiente o unos días más tarde, pero nuestro césped se puso marrón y descubrimos que lo habían envenenado, aunque la mayor parte del césped estaba fuera del alcance de su propiedad. Esta ha sido la primera historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia del hombre que veía a la niña bañándose sin que ella se diera cuenta, o al menos sin que ella lo registrara, hasta que su terapeuta la hizo ver hacia su pasado? Es un poco perturbador el hecho de la cantidad de cosas que la mente de un niño puede llegar a bloquear y de lo traumático que puede ser cuando como adultos empezamos a trabajar en por qué somos de cierta forma y descubrimos algún trauma que bloqueamos. Siento que ambas cosas son como igualmente horribles y preocupantes, que obviamente lo ideal sería que nadie tenga que pasar por eso, en especial en este caso nadie debería de pasar porque lo esté observando un anciano de 60 años cuando es una niña, y menos cuando se está bañando. Pero bueno, esta ha sido la primera pincelada a lo que son las historias de Reddit. Se van a ir poniendo un poco más aterradoras, un poco más complicadas, un poco más extrañas conforme avancemos en la noche. Así que veamos la segunda historia. Esta historia fue originalmente publicada por Raging CU Next Tuesday. Ese usuario tiene incluido una pequeña mala palabra que tuve que eliminar mientras leía, como claramente se notó. La segunda historia se titula Un hombre fue captado por mi aplicación de grabación del sueño a las 13:57 am. Espero que esto vaya aquí. Esto ocurrió hace unos 5 años, en realidad 7. Soy tonta y me di cuenta de que la grabación tiene la marca del tiempo, jeje. También puedo proporcionar la grabación del sueño si se me permite. Jaden del futuro, la grabación está adjunta en la descripción del episodio. Estaba pasando la noche en casa de mi amiga con otra amiga. Era verano, así que dormíamos con la ventana abierta de par en par, y ella no tenía mosquitero en la ventana. Sin embargo, estábamos en una zona segura, así que no le dimos importancia. Dormí justo al lado de la ventana con mi teléfono en el alféizar. Utilicé una aplicación de grabación del sueño en mi teléfono porque se sabía que hablaba mientras dormía y era divertido escuchar lo que decía. También es importante señalar que esa noche estábamos completamente solas en casa. Esta vez, sin embargo, la grabación de mi teléfono captó la voz de un hombre. Lo primero que se oye es como un gruñido. La ventana estaba alta, pero no tan alta como un segundo piso, ya que la casa estaba en una especie de pendiente. Luego oímos a un hombre decir: «¡Arriba, hola!», con una voz fuerte, casi alegre, y al final de la grabación se oía al hombre susurrar: «Dios mío, algo va mal». Gracias a Dios, no pasó nada esa noche. No estábamos seguras de quién demonios podía haber sido. Sonaba como un hombre adulto y, como ya he dicho, no había nadie en esa casa. Nunca volví a dormir en esa casa después de eso, lo cual me dio pena porque ella estaba aterrorizada de volver a dormir en la habitación. Tampoco volvió a dormir con la ventana abierta. No sabemos si intentaba entrar sin permiso, si pensaba que era la casa de un amigo y luego vio a 3 adolescentes acurrucadas y durmiendo juntas. No estoy segura, pero todavía se me pone la piel de gallina al escuchar esa grabación. Sigo sin dormir con las ventanas abiertas y ahora vivo muy lejos de ella. Moderadores, por favor díganme si puedo enlazar el video. Lo recordé hace poco, encontré el video y, Dios mío, me da escalofríos. También me gustaría que me confirmaran que no estoy loca y que realmente dice: «Dios mío, algo va mal», al final. Mis amigas de aquella noche coinciden en que eso es lo que dice al final, pero mi novio dice que no lo oye. Por favor, díganme algo. Esta ha sido la segunda historia de la noche.
¿Qué les ha parecido la historia de la grabación del hombre mientras dormían? En lo personal yo escuché el audio que está en las notas del programa de hoy. Y si les soy honesta, yo no escucho que diga como, oh God, something went wrong o algo así, porque esto es una historia que está traducida del inglés. Lo que sí escucho es alguien que dice, oh well, y es una voz masculina claramente, pero no escucho lo que ella y sus amigas de esa noche dicen que escucharon. Si escuchan la grabación, déjenme saber qué entienden ustedes, porque tal vez tengan mucho mejor escucha que yo, es muy probable. Pero en general esta historia me da bastante miedo por la idea de que un hombre las estuviese viendo mientras dormían. Creo que ella lo justifica muy inocentemente, o tal vez yo tengo una mente muy, no sé, que tiende a ir mucho hacia lo malo, pero yo no me sentiría cómoda siendo adolescente otra vez y teniendo un hombre en mi ventana que me está viendo dormir con mis amigas. Creo que en lo que menos pensaría es en que se equivocó y que se fue tranquilamente después. Pensaría mucho más en que, no sé, algo lo asustó y lo disuadió de su objetivo original. Pero lo bueno es que la persona que hizo el post originalmente está bien y tuvo tiempo incluso para subirlo a Reddit y subir las diferentes grabaciones a una plataforma para poderlo compartir con todos nosotros. Ahora avanzamos con la tercera historia de la noche. Esta historia está escrita originalmente por el usuario visual-truth-772 en el mismo foro del que hemos leído las dos historias anteriores. Esta historia se titula Un hombre se escondió en nuestra casa durante varias semanas. Quiero empezar diciendo que esto realmente sucedió. No es una historia espeluznante ni algo que me haya inventado. Todavía me cuesta dormir sola por culpa de ello. Incluso ahora, años después, a mis 27, reviso todos los armarios y cierro todas las puertas con llave al menos 3 veces antes de acostarme. Esta es la razón por la que ya no me quedo sola en casa. Tenía 16 años, casi 17, soy mujer, y vivía con mi madre y mi pequeño hermano Ryan, que entonces tenía unos 7 años. Mi madre trabajaba en el turno de la noche en una residencia de ancianos, así que normalmente era yo quien cuidaba de Ryan mientras ella no estaba. Él era más pequeño, se dormía a las 8 y yo hacía lo mío. Ver la tele, mirar el móvil, comer comida basura, ya saben, lo típico de los adolescentes. Vivíamos en una pequeña casa de una sola planta al borde de un bosque. No estaba totalmente aislada, pero tampoco había muchos vecinos cerca. Me encantaba tener la casa sola para mí por la noche, al menos hasta que todo esto sucedió. La primera vez que noté algo extraño fue algo pequeño. Estaba en la cama alrededor de las 11 de la noche mirando mi teléfono, cuando escuché un ruido como de alguien arrastrando los pies sobre la alfombra. Me quedé paralizada. Ryan estaba dormido y mi madre no estaba en casa. Me senté allí conteniendo la respiración, escuchando. Hubo unos segundos de silencio y luego lo volví a oír. Un suave ruido como si alguien se moviera muy lentamente por el salón. Cogí mi teléfono y salí sigilosamente de mi habitación con el corazón latiéndome con fuerza. Comprobé la puerta principal. Estaba cerrada con llave, las ventanas también. Nada parecía fuera de lugar, pero entonces me di cuenta de algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. El armario del pasillo estaba abierto. Solo un poco. Nunca dejábamos esa puerta abierta. Nunca. Me quedé allí un segundo, con el cuerpo en tensión. Quería dar media vuelta y volver a mi habitación, pero mi estúpida cabeza decidió comprobarlo. Abrí la puerta rápidamente. No había nada, solo abrigos y zapatos. Recuerdo que me reí de mí misma, solo estaba siendo paranoica. Pero aún así cerré la puerta del armario con llave antes de volver a la cama. Unas noches más tarde, me desperté de repente sin saber por qué, hasta que me di cuenta de que podía oír una respiración. Estaba acostada completamente inmóvil con todo el cuerpo paralizado por el miedo. No venía del pasillo ni del exterior, sino del interior de mi habitación. Cogí mi teléfono con las manos temblorosas y encendí la linterna. La encendí y miré a mi alrededor, pero no había nada. La habitación estaba vacía y el armario cerrado. Apenas dormí el resto de la noche. Después de eso, empecé a sentirme rara todo el tiempo, como si me estuvieran observando.
como si cada vez que me daba la vuelta alguien estuviera mirando desde un rincón, fuera de mi campo de visión. Se lo conté a mi madre, pero ella no le dio importancia. Una semana más tarde me despertó después de llegar temprano del trabajo. Parecía distraída y me preguntó por qué la puerta trasera estaba abierta. Le aseguré que la había cerrado con llave, pero me dijo que estaba abierta y que ella había tenido que cerrarla. Sabía, sin lugar a dudas, que la había cerrado con llave la noche anterior, pero no discutí esa noche. Estaba nerviosa. Mantuve la puerta de mi habitación cerrada con llave y mi teléfono en la mano por si acaso me despertaba con más respiraciones y esa sensación visceral de que alguien te está observando. Todo mi cuerpo se enfrió. Me senté sin apenas respirar, escuchando. Me di cuenta de que la puerta de mi armario estaba abierta, lo cual también era extraño. Encendí mi linterna justo a tiempo para ver cómo se abría otro centímetro, y fue entonces cuando lo vi. Te juro que había un hombre agachado dentro de mi armario, con la piel pálida como el infierno, el pelo grasiento y enmarañado. Estaba demasiado delgado, como si no hubiera comido en semanas. Y me sonreía. Ni siquiera recuerdo haberme levantado de la cama. En un momento lo estaba mirando fijamente y al siguiente estaba cerrando la puerta de un portazo y corriendo hacia la habitación de Ryan. Ryan se despertó llorando cuando lo agarré y salí corriendo de la casa con mi teléfono ya marcando el 911. La policía llegó rápido y lo encontraron todavía en el armario. Resulta que llevaba semanas viviendo en nuestro sótano. Había entrado por una rejilla de ventilación suelta en el sótano y se colaba por la casa en la noche, observándonos dormir y cogiendo comida cuando no mirábamos. Pero lo peor, cuando lo sacaron encontraron algo escondido detrás de mis abrigos. Un cuchillo. La policía dijo que probablemente estaba esperando el momento adecuado. Intento no pensar en lo que habría pasado si no me hubiera despertado esa noche. Juro que esto sucedió realmente y todavía hoy me perturba. Así que, al hombre de mi armario, espero que no volvamos a vernos nunca más. ¿Qué les ha parecido la tercera historia de la noche? Es una historia de frogging o la práctica de estas personas que viven sin que la otra persona sepa en su casa. Es decir, son estas personas que se instalan en áticos, en sótanos o en espacios reducidos que tiene la casa, tipo en los sobretechos. Y viven ahí. Cuando la persona está trabajando bajan a coger comida. Es como tener un compañero de cuarto, pero sin que uno lo sepa. Es una forma de allanamiento de morada, básicamente, en la cual una persona vive en la casa de otra, pero sin que se sepa que está viviendo allí. Esta historia no tenía ningún artículo relacionado, sin embargo, me parece una de las más creíbles y además una de las más aterrorizantes. A mí en lo personal me pasaron un par de cosas extrañas. Yo vivía en la capital de mi país en unos apartamentos que eran como una torre de apartamentos bastante grandes para acá, porque acá no hay muchos edificios. Y mi apartamento tenía la trampilla que lleva a el ático, por así decirlo. En realidad acá no hay áticos, lo que hay es como un cielo raso, que es en donde están todas las partes de electricidad del edificio. Pero una de las entradas estaba en mi apartamento. Y recuerdo que, bueno, mi apartamento tenía como una especie de altillo, olvidé el nombre, es un nombre en francés de un tipo de construcción que está arriba, que tiene como una plataforma, básicamente la casa. Ahí yo tenía la cama, entonces cuando dormía no estaba realmente en el apartamento, sino que estaba como en esa parte de arriba. Y recuerdo que una noche me levanté y estaba todo el piso de mi casa como en el cuarto, lleno de pequeños pedazos de heces de perro. Vale acotar que yo no tenía ningún perro en ese momento y que mi apartamento quedaba en un tercer piso, entonces era como muy extraño y todo estaba cerrado. Además, apareció una camiseta de hombre adentro de mi armario. Yo le pregunté a mi hermano si era de él o de alguno de sus amigos, porque a veces me cuidaban la casa, y no era de ninguno. Hasta este momento es un misterio de quién era eso. De hecho, creo que la boté o algo así, porque la verdad me dio mucho miedo tener esa camiseta ahí. Y también me acuerdo que habían otras cosas. Lo que pasa es que en este momento no puedo como ponerlas puntualmente, pero esas dos fueron como de las más impresionantes e inexplicables. Sí,
también recuerdo que tenía una amiga que tenía un desbalance en ese tiempo, entonces, y que vivía muy cerca y tenía llaves de mi casa. Entonces no sería extraño que tal vez fuera esa persona, lo que igual no justifica el hecho de que haya entrado y haya dejado ese perro en mi piso. Pero bueno. Además me parece súper interesante porque también es el tema de la película Parasite. Perdón si no lo han visto, pero bueno, salió hace muchos años. Ya se tienen que poner al día con las películas. Pero sí, es el tema de esa película y puede ser muy triste, así como puede ser muy aterrorizante. He escuchado o había leído en algún momento que esto es una práctica que se da mucho en Japón. Sin embargo, voy a hacer más investigación para la próxima, ya que esto simplemente lo estoy diciendo de memoria y puede que me equivoque, pero es un fenómeno y es un fenómeno que se da tanto que ya incluso tiene un nombre. Así que si tienen algún espacio reducido en su casa, si tienen un ático, si tienen un cielo raso o un sótano, revísenlo porque puede que alguien los esté viendo esta noche mientras duermen. Como último dato a esta historia, quiero acotar que cuando hice la investigación para el capítulo de esta semana, el usuario estaba activo y la historia estaba activa. Y cuando fui a traducirla, resulta que había borrado el usuario y había borrado la historia por consiguiente. Entonces tuve que hacer una investigación de internet en la cual logré encontrar el post y lo tuve que reescribir a mano en inglés y luego traducirlo a español. Entonces, nada, fue una ardua búsqueda. Igual voy a añadir el link de esta historia en la descripción del capítulo, pero sepan que lo único que van a poder ver son los comentarios. Igual en los comentarios hay algunas historias muy interesantes de personas que encontraron a otras viviendo en sus casas. Así que se los recomiendo. La última historia de la noche tampoco se puede encontrar publicada por su autor original. El nombre del usuario era Jason in Hell o Jason en el infierno. Y esta fue originalmente posteada, al menos la primera y la gran mayoría, de hecho solo una, no fue posteada en este subreddit. Fue publicado en el subreddit de Relationship Advice o Consejos sobre Relaciones. Uno de las actualizaciones fue publicado en un subreddit diferente que se llama Legal Advice o Consejos Legales. En esta historia hay un punto en el cual me voy a detener a leer uno de los artículos, ya que el artículo explica qué fue lo que sucedió. Jason nada más nos va a dar una pequeña pincelada, sin embargo, él mismo añade el artículo cuando lo hace. Y recuerden que, de igual manera como con las otras historias, los enlaces para poder escuchar las grabaciones, para poder ver los artículos de periódico, etcétera, los van a poder encontrar en las notas del capítulo. Les recuerdo nuevamente que lean los avisos sobre sensibilidades o los avisos sobre contenido sensible. El nombre de esta historia va a ser el nombre con el que se publicó originalmente. Sin embargo, se puede encontrar en este momento como el post de Reddit que se convirtió en una historia de horror. Y fue recopilado por el subreddit Best of Redditor Updates, que es más o menos las mejores actualizaciones de los usuarios de Reddit. Se dedica a encontrar las publicaciones que han recibido más interacción y que tienen más actualizaciones, es decir, que la historia continúa en el tiempo, y se encargan de recaudar todos los posts, de publicarlos de forma conjunta y de forma ordenada cronológicamente, lo que hace el trabajo bastante sencillo. Este link también va a estar añadido en las notas del episodio. Avanzamos entonces con la última historia de la noche. Soy un hombre de 30 y me está costando mucho superar que mi mujer de 29 me haya engañado con nuestro vecino de 51. Han pasado 476 días desde que la confronté al respecto. ¿Cómo lo sé? Porque cada vez que me sorprendo pensando en ello me digo a mí mismo, solo han pasado X días, quizás mañana ya no pienses en ello. Volviendo al principio,
Acababa de asumir un nuevo proyecto y nuevas responsabilidades en el trabajo. Trabajaba muchas horas, más de 60 a la semana, y estaba muy estresado. En mayo de 2015 me di cuenta de que había puesto una contraseña a su teléfono. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era porque estaba preparando mi regalo del Día del Padre y no quería que lo estropeara la sorpresa. Una semana más tarde, vino a mí y me dijo que se sentía culpable por ocultarme un gran secreto. Y me contó que había pedido a nuestro vecino, un contratista, que me construyera una oficina en casa como regalo. Me pareció extraño, ya que en nuestros 6 años juntos nunca había dicho que se sintiera culpable por nada. Y siempre insistía en que nunca se arrepentía de nada en su vida. El tiempo pasa, su teléfono sigue protegido con contraseña y las cosas no parecen ir bien. La veo usar su teléfono y sonreír para sí misma cada vez con más frecuencia. Pero cuando le pregunto qué está haciendo, no dice nada y guarda el teléfono. Así que una mañana espero a que se meta en la ducha y agarro su teléfono antes de que pida la contraseña. Reviso sus mensajes y descubro que le está enviando un mensaje al vecino. Estoy toda cubierta de glaseado, ¿quieres lamerlo? No había más mensajes para él, pero más tarde descubrí que era porque había configurado su teléfono para borrarlos después de cierto tiempo. Me sentí incómodo con eso, pero sabía que ella tenía un sentido del humor extraño y pensé que nunca haría nada para lastimarme. Pasa más tiempo, y el vecino pasa cada vez más tiempo en nuestra casa, pero la oficina va avanzando cada vez más lentamente. No puedo evitar preocuparme de que algo no va bien, así que empiezo a comprobar su ubicación utilizando Google Timeline. Es en ese momento cuando me doy cuenta de que hay grandes lagunas en su historial de GPS porque estaba apagando el GPS de su teléfono. Avancemos hasta julio, momento en que la paranoia me está volviendo loco, así que le digo que necesito instalar un nuevo antivirus en su teléfono. Mientras lo tiene desbloqueado, instalo un software antirrobo para poder activar el GPS de forma remota y configuro AT&T Message Backup and Restore para poder leer todos sus mensajes de texto desde ese momento en mi computadora. Al día siguiente, mi madre me pide pasar tiempo con mis 2 hijos, así que mi esposa los deja con ella y se queda el día libre. Desde el trabajo observo las actividades de mi esposa, que pasa el día intentando quedar con el vecino pero sin éxito, ya que él está ocupado en otra obra. Esa noche recogemos a los niños de casa de mi madre y salimos a cenar con el vecino, su novia y su hijo. Mi esposa y su novia se lo pasan bien bebiendo, riendo y bromeando. Su novia menciona que le gustaría ver Magic Mike XXL. Yo digo que es una buena idea y que cuidaré de los niños para que mi esposa y ella puedan ir. Así que mi esposa y ella se van, y el vecino y yo volvemos a mi casa para que los niños puedan jugar juntos a los videojuegos. Los niños están en la habitación de mi hijo jugando y el vecino está sentado frente a mí en el otro sofá. Es en este momento cuando mi mujer empieza a enviarle mensajes. Ella le describe los actos sexuales que le gustaría realizar con él y él le responde. Ella le dice que mire su Snapchat y al mismo tiempo yo también recibo un Snapchat suyo, en el que se está tocando en el baño. Siguen hablando, tratando de averiguar cómo pueden verse y tener sexo. Deciden que será el lunes por la mañana, después de que yo me vaya al trabajo. Así que en mi cabeza ya había planeado fingir que me iba y volver para atraparlos. Pero entonces se dicen que se aman y lo único que puedo hacer es no saltar del sofá y noquearlo. Pero me contengo y sigo leyendo la conversación que se desarrolla ante mí. Entonces él le dice, ahora eres mi chica. A lo que ella responde, siempre lo he sido. Y él termina escribiendo, y siempre lo serás. Mi mujer y la novia del vecino regresan del cine y les pido, educadamente, que se sienten. Luego les pido a los niños que se queden en la habitación de mi hijo y cierren la puerta. Vuelvo al salón y me enfrento a mi mujer y al vecino. Les digo, así que ustedes se aman, ¿eh? Mi mujer entra en modo de negación total y la novia del vecino empieza a bofetearlo. Le pregunto a mi mujer si le ha estado enviando mensajes y ella dice que no. Entonces le enseño los mensajes de texto. Ella lo admite, pero dice que era la primera vez que habían llegado tan lejos. Le pregunto a mi mujer si le ha enviado fotos. Me dice que no. Entonces le enseño la foto. Lo admite. Pero dice que era la primera vez. Le pregunto si se acuesta con él y me dice que no. Como no esperé atraparlos manteniendo relaciones sexuales, no tenía pruebas para demostrar que mentía. Así que eso quedó sin resolver. Le digo que los voy a dejar, y ella me responde que se asegurará de que nunca vuelva a ver a mis hijos si lo hago. Tenía pensado utilizar el hecho de que intenté suicidarme en el instituto para demostrar que no soy apto para tener hijos. Sigue diciendo que fue culpa mía por estar tan ocupado con el trabajo y tan estresado, que ella solo quería a alguien con quien hablar.
Luego me da un ultimátum para que decida qué voy a hacer o ella decidirá por mí. La novia del vecino empieza a defenderlos a los dos diciendo que no podía hacer nada serio si no habían tenido relaciones sexuales y que mi mujer y yo somos demasiado perfectos juntos como para dejar que esto nos separe. Los vecinos se van a casa y mi mujer y yo discutimos el resto de la noche sobre qué vamos a hacer. Nos acostamos por separado sin haber resuelto nada. Seguimos discutiendo sobre el tema durante todo el fin de semana y finalmente decidimos que nos separaríamos temporalmente mientras decidíamos lo que queríamos hacer. Yo me quedaría en la casa y ella se llevaría a los niños a casa de su madre. Ese lunes voy al trabajo y recibo un mensaje de ella en medio de una reunión con mis jefes diciendo que les había explicado la situación a nuestros hijos, pero que estaban tristes y que yo también tenía que explicárselo. Llego a casa del trabajo y encuentro a mis hijos llorando. Ella les había dicho que mamá tenía que mudarse porque papá estaba enfadado con ella. Cuando mi hijo quiso quedarse conmigo, ella le dijo que no podía. Mi hijo dedujo que si mamá tenía que mudarse era porque yo estaba enfadado con ella y él también tenía que mudarse. Entonces yo también debía estar enfadado con él. Mi hija lloraba porque mi hijo lloraba, pero no creo que tuviera la edad suficiente para entender lo que estaba pasando. En ese momento me di cuenta que ella iba a hacer pasar un infierno a los niños si la dejaba, así que me tragué mis sentimientos y le rogué que se quedara. Ella accedió e insistió en que me disculpara con nuestro vecino, ya que íbamos a seguir viendo a sus hijos, que son buenos amigos de los nuestros. Lo odio, pero lo hago de todos modos. Seguimos viéndonos de vez en cuando y ellos vienen a nuestras fiestas de cumpleaños y vacaciones. Pero haría cualquier cosa por mis hijos y me comporto de forma civilizada en todo momento. Las cosas se calman durante un tiempo, pero sigo pensando en ello constantemente. Me preocupa cómo puedo evitar que ella sea tan infeliz, que vuelva a engañarme. Entonces, casi un año después del incidente original, de nuevo alrededor del Día del Padre, ella le envía fotos otra vez. Ella afirma que fue un accidente y que su intención era enviármelas a mí. No le creo del todo, pero sigo adelante de todos modos. Las cosas han estado tranquilas en ese frente durante unos 4 meses, pero sigo pensando en ello constantemente. Esto va a sonar estúpido, pero siento que hay una parte de mi cerebro que no puedo apagar, que siempre está pensando. Solía usar eso para resolver problemas de programación y me hacía muy bueno en mi trabajo. Pero desde este incidente lo único en lo que piensa es en ella y en él, y en si hice lo correcto. Mi rendimiento en el trabajo se ha resentido y siento que no he dormido en meses. Me da miedo que después de tanto tiempo y de haberle suplicado que volviera, decirle ahora que quiero el divorcio solo la haga más vengativa con mis hijos y conmigo. Siento que me he metido en un agujero tan profundo que nunca podré salir. No he hablado con nadie sobre esto. No quería hablar con mi madre porque sentía que trataría a mi esposa de manera diferente y no necesitaba que las dos se pelearan más de lo que ya lo hacen. Intenté hablar con un amigo sobre ello, pero su consejo fue que confiara en Dios. Pero eso no me sirvió de mucho consuelo, ya que soy ateo, así que no tengo ni idea de qué hacer con mis sentimientos ni de cómo superar esto. Actualización 1. Voy a seguir tu consejo. En lugar de intentar arreglar algo que ella no quiere arreglar, ya que ha rechazado varias veces la terapia antes de que esto sucediera, voy a sacar a mis hijos y a mí de aquí. Me reuniré con un abogado la semana que viene. Gracias a todos por ayudarme a darme cuenta de lo ciego que estaba. Nota: esto es en respuesta a todas las personas que le dijeron que debería divorciarse. Parece que Jason in Hell les hizo caso. Actualización 2. Gracias. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por los consejos y el apoyo que he recibido aquí. Nadie podría prever la tragedia que se produjo tras solicitar el divorcio. Ustedes prestan un servicio maravilloso a quienes lo necesitan y espero que sigan haciéndolo a futuro. Nota: en este momento Jason añade el primero de 2 links a su post. Este lo vamos a leer de último en esta actualización. Lo que sigue es lo que escribió antes del segundo link, que es un link a un GoFundMe. Edición: nunca pediría donaciones. Creo que de mal gusto. He trabajado muy duro por todo lo que tengo en la vida, pero como su familia ha creado una campaña en GoFundMe y no puedo garantizar que no vayan a utilizarla para apoyarla de alguna manera, solo pido que ayuden a difundir la campaña que mi empleador ha creado para mí. Nota: lo que sigue es lo que podemos encontrar en el artículo que añadió Jason in Hell.
Una madre del condado de Montgomery fue acusada el viernes de 2 cargos de asesinato después de que, según la policía, admitiera haber matado a sus 2 hijos pequeños. Según la declaración jurada de causa probable, Brandy Worley dijo a la policía que su marido se estaba divorciando de ella y que no quería que se los llevara, así que los apuñalé. Los documentos judiciales también indican que Tyler Worley, de 7 años, y Charlie Worley, de 3, presentaban profundas laceraciones en el cuello y Brandy dijo, solo quería morir con ellos. La policía afirma que Brandy Worley, de 30 años, llamó al 911 alrededor de las 4:30 de la mañana del jueves desde su casa en el bloque 200 de Madison Street en Darlington, Indiana, que se encuentra a unos 15 minutos de Crawfordsville. Le dijo al operador del 911, me acabo de apuñalar y he matado a mis 2 hijos. También admitió haberlos matado ante un ayudante del sheriff que se encontraba en el lugar, según el sheriff del condado de Montgomery, Mark Castell. Los niños fueron identificados como Tyler Worley, de 7 años, y Charlie Worley, de 3. Tyler asistía a la escuela primaria Sugar Creek. El distrito escolar de North Montgomery envió una carta a los padres el jueves por la tarde, en las que les informaba de que contaban con terapeutas especializados en duelo para ofrecer asesoramiento y apoyo a cualquier estudiante afectado por la tragedia. Las autopsias de los 2 niños están programadas para el viernes por la mañana. El sheriff Castell no reveló cómo murieron los niños por temor a poner en peligro la investigación. Brandy fue trasladada al Methodist Hospital de Indianápolis para ser atendida por una puñalada en el cuello. La policía afirma que será acusada formalmente de 2 cargos de asesinato cuando sea dada de alta. No puedo imaginar el dolor y la pena que estas familias están sufriendo esta mañana, dijo Castell. Por favor, tengan presentes a estas familias en sus pensamientos y oraciones. El padre de los niños, Jason Worley, estaba durmiendo en el sótano en el momento del crimen. Según los documentos judiciales, Jason había solicitado el divorcio el miércoles, alegando una ruptura irremediable del matrimonio como motivo del divorcio. La pareja llevaba casada desde agosto de 2009. Jason había solicitado la custodia, el régimen de visitas y la pensión alimenticia como parte del acuerdo de divorcio. También había pedido al juez que hiciera una división equitativa de sus bienes. Castell dijo que no había habido llamadas a la policía en la casa antes del jueves por la mañana. Actualización 3. Esta fue publicada en Legal Advice. Indiana, Estados Unidos. Necesito asesoramiento sobre GoFundMe. Si alguien tiene experiencia en GoFundMe y puede darme algún consejo, se lo agradecería enormemente. Mi ex-suegra ha creado una campaña en GoFundMe utilizando mi apellido y fotos de los niños para recaudar fondos para la madre que los asesinó. Su intención es utilizarlos para los gastos médicos y legales de su hija. ¿Qué se debe hacer al respecto? Actualización 4. Esta fue publicada por moderadores en Relationship Advice. Actualización, lecciones y cómo puedo ayudar en el caso de Jason Inhill. Hola a todos. Esta es una actualización redactada por los moderadores sobre la solicitud del consejo titulada Tengo 30, hombre y me está costando mucho lidiar con el hecho de que mi esposa 29, mujer, me haya engañado con nuestro vecino 51, hombre. Nos hemos enterado a través de Mr. Motive, es un usuario de Reddit, que la solicitud de consejo de Jason Inhill ha tomado el peor giro posible. Por el bien de Jason Inhill no volveremos a publicar los detalles aquí, aunque la actualización de la noticia se puede encontrar en este enlace. Utilizamos esta publicación para llamar la atención sobre 2 cosas. Jason Inhill acudió a nosotros en busca de apoyo, por lo que lo animamos a cualquiera que pueda ofrecer apoyo, especialmente a quienes viven cerca de él, a que se pongan en contacto con él. También hay una página de GoFundMe en memoria de sus hijos. Actualización 5, también publicada por los moderadores. Actualización, lecciones y cómo puedes ayudar en el caso de Jason Inhill. La intención detrás de muchos de los consejos duros pero sinceros del hilo original era obvia para todos los que leíamos el hilo y votábamos los comentarios, así como para el propio Jason Inhill. Sin embargo, el tono utilizado en bastantes comentarios era innecesariamente duro y puede que no tuviera en cuenta la realidad de la situación,
por lo que podíamos saber, ya que no podíamos saber lo que pasaría. En última instancia, esto pone de manifiesto el hecho de que todos los que participan aquí lo hacen con información limitada y deben estar abiertos a la posibilidad de que haya más de lo que parece cuando ofrecen orientación y consejos. De cara al futuro, lo único que pedimos es que se tenga en cuenta el tono al dar consejos y se sea consciente de las posibles complicaciones que pueden hacer que cualquier consejo sea difícil de seguir. Algo que nos parece obvio a cualquiera de nosotros rara vez lo es para alguien que se encuentra en medio de la relación. Dicho esto, gracias por apoyar a Jason in Hell como lo han hecho, especialmente tras su primera actualización. Veamos si podemos ampliar este apoyo aún más. Última actualización. Verificada por los moderadores de Relationship Advice, ya que fue publicada por un usuario diferente al de Jason in Hell que para ese momento ya estaba borrado. Una actualización de Jason in Hell. Resumen, estoy mejor y sigo mejorando cada día. Lo primero que notarán en esto es que se ha publicado desde una cuenta diferente. Borré la cuenta Jason in Hell en una reacción impulsiva al ver mis publicaciones de Reddit en las noticias. Supongo que la primera pregunta que hay que responder es cómo estoy, y a eso diría que estoy bien. Tengo días malos, pero creo que eso es de esperar. Lo importante es que yo, o cualquiera que esté pasando algo así, siga contando con el apoyo de amigos y familiares, así como con mucha resiliencia, para no dejarse vencer por completo en esos días malos. No voy a mentir, me costó mucho volver a donde estoy. Durante un tiempo me negué a dormir por una combinación de miedo a lo que me esperaba al despertar y pesadillas sobre esa noche. Durante un tiempo utilicé el alcohol para dormir, pero mi familia me quería lo suficiente como para quitármelo antes de que se convirtiera en un hábito perjudicial y permanente. Me hospitalizaron porque tenía pensamientos suicidas porque echaba mucho de menos a mis hijos. De eso aprendí que nunca hay que avergonzarse de la salud mental y que no buscar tratamiento solo empeora las cosas en lugar de mejorarlas. Todos lo hemos oído, pero si tú o un ser querido están pasando por dificultades, busquen ayuda inmediata. Sus vidas son demasiado importantes como para tirarlas por la borda en un momento de debilidad. Al posponer el tratamiento solo conseguí que todo lo demás de mi vida se viera afectado. Perdí mi trabajo y me recluí en casa, pero no se preocupen. He vuelto al trabajo desde diciembre y casi he recuperado mi antiguo puesto y salario, así que estoy bien y no necesito ayuda. La segunda pregunta sería cómo me siento respecto a la sentencia. Eso es algo más difícil de responder, porque independientemente de la sentencia, nada me devolverá a mis queridos hijos. ¿Creo que debería haber recibido la pena de muerte que existe en Indiana? No lo creo. Ella quería morir y después de 9 años dándole lo que quería cuando lo quería, no iba a darle nada más. ¿Creo que la cadena perpetua tendrá algún efecto apreciable en ella? No lo sé. Una cosa que siempre destacó durante el tiempo que la conocí fue que vivía su vida sin arrepentimientos. Incluso después de que la atrapara engañándome, seguía diciendo que no se arrepentía de nada. En cuanto a mis ex-suegros, siguen siendo un problema hasta el día de hoy. Poco después de que todo sucediera, cambiaron las cerraduras de la casa que les alquilaba, con mis pertenencias aún adentro. Tras intentar negociar de forma civilizada la devolución de mis pertenencias, me vi obligado a recurrir a las fuerzas del orden. Se trata de una batalla legal que aún continúa. Un miembro de la familia me acusó de robarles propiedades que les había comprado antes de la muerte de los niños y amenazó con emprender acciones legales contra mí a menos que les pagara el doble de lo que ya les había pagado. Alerté a las autoridades y, por lo que sé, el asunto está resuelto. Siguen dificultándome las visitas a las tumbas de mis hijos. Durante el primer aniversario se sentaron en su camioneta y se limitaron a observarme mientras yo visitaba la tumba. Por eso no visito la tumba tan a menudo como me gustaría. Si puedo transmitirles algo que he aprendido a través de todo esto, es que siempre deben dedicar tiempo a estar con sus seres queridos. No importa si les piden que lean The Little Pocky Poppy por millonésima vez o que jueguen a Smash Bros. Aunque ambos sepan que les ganarán siempre, simplemente háganlo, porque nunca se sabe cuándo será la última vez. Asegúrense siempre de que sepan lo mucho que los quieren. Yo tuve la suerte de que lo último que mis hijos me oyeron decir fue: los amo. Buenas noches. Nos vemos por la mañana. Esta ha sido la última historia de la noche. ¿Qué les pareció la historia de Jason en el infierno? Creo que
esta persona cuando se hizo su usuario de Reddit no esperaba que el nombre le quedara tan a la medida, tan como un guante. A mí en lo personal siempre me deja bastante triste, es como la segunda o la tercera vez que he leído esta historia. De hecho, yo recordaba que los papás de Brandy habían comprado o intentado comprar alrededor de el lugar en donde están enterrados sus hijos para que cuando ella muriera pudiera descansar con sus hijos finalmente. Pero bueno, no está mencionado aquí y esta es la historia completa, entonces probablemente lo recuerdo mal o lo estoy confundiendo con alguna otra historia de Reddit. Lo que pasa es que no hay ninguna que sea tan fuerte como esta. Y a mí me encanta pasármela en Reddit, entonces creo que he escuchado bastantes. Me parece sumamente psicótico y psiquiátrico el hecho de que los papás hicieran un GoFundMe, una página para recaudar fondos para los gastos legales de su hija asesina. Pero bueno, en realidad eso ni siquiera es lo más escalofriante de esta historia. A mí cuesta muchísimo asustarme o muchísimo que una historia me pegue o me haga sentirme mal. De hecho, hay toda una historia de una pobre muchacha japonesa que murió de una forma horrible después de ser torturada durante muchísimos días. Esa historia no me genera. Lo que me genera la llamada, la grabación de la llamada que hizo Brandy Worley al 911. Esa llamada también está en las notas del episodio. Si la van a escuchar, escúchenla bajo su propio riesgo. Está en inglés, tiene subtítulos en español. Pero es una cosa que me va a perseguir hacia todas mis pesadillas. Como decía Jason, que le da miedo dormir por las pesadillas que va a tener. Claramente no son ni comparables, pero creo que nunca una declaración de asesinato me había pegado tantísimo. Yo ejerzo algo similar al derecho, entonces durante los estudios y esas cosas uno suele leer sentencias que son bastante duras o escuchar historias que son bastante duras, pero esta la verdad es que le gana a todas las anteriores y creo que es por lo desalmada que es Brandy. Ella literalmente lo hace irle a pedir perdón al vecino con el que lo estaba engañando. Lo obliga a pedirle perdón a ella, lo obliga a rogarle a ella que se quede en la casa. Es como que apenas se le salen las cosas de las manos, apenas él deja de hacer exactamente lo que ella quiere, decide quitarle a sus hijos, que es claramente lo único que todavía le importa de ella. Bueno, esta ha sido la última historia de la noche. ¿Qué les ha parecido este episodio sobre Reddit? A mí, como les mencioné, me gusta bastante. De hecho, ya tengo preparado otro episodio que probablemente voy a dejar grabado para cuando me tome algunas vacaciones y que les puedo adelantar que trata sobre una persona que termina siendo compañera de habitación de otra con un brote esquizofrénico. Es bastante terrorífico y también tiene sus buenos artículos que podemos leer y enterarnos muchísimo más de qué sucedió en la historia. Les recuerdo que pueden seguir el podcast en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, etc. También que pueden enviar sus historias verdaderas o ficticias o los temas que les gustaría escuchar a el correo historiasdelabruja@gmail.com o cuentosdelabrujapodcast@gmail.com. Los dos funcionan. Como siempre les recuerdo que fue por una equivocación mía, abrí ambos. Eso ha sido todo por esta noche. Espero que las historias les hayan agradado. La verdad hice una selección muy bien curada de historias de Reddit que espero que hayan disfrutado. Buenas noches y como siempre, espero que no puedan dormir.